Hola jóvenes, muy buena tarde, bienvenidos a su segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 3, de nuestro módulo número 14, el universo natural. Un gusto, Xochitl, Ascensión, qué bueno que se integraron a esta sesión de día viernes. Jóvenes, en esta sesión, si tienen alguna duda, tomen directamente el audio de esta plataforma o bien pueden escribirnos por medio de nuestro chat. Al terminar esta sesión, subiré el video de la misma a la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Recuerden que lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Los aprendizajes de nuestra unidad número 3, jóvenes, correspondiente a nuestra tercera semana, es que aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía, las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos y exploraremos esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. La sesión pasada, jóvenes, en nuestra sesión número 1 de esta semana, nosotros abordamos los temas de nuestra actividad integradora número 5. Quisiera preguntarles si alguno de ustedes todavía tiene alguna duda respecto de los temas de esta semana, por supuesto, pero particularmente sobre nuestra actividad integradora 5. Yo no, simplemente no la he entregado por una situación que ha pasado, no he tenido tiempo, pero el día de hoy voy a realizar las dos. Simplemente es una duda, pero es sobre la citar tanto el texto y la imagen en cada tabla. Esa sería mi duda de las 5. Ok, Xochitl, ¿por qué vamos a citar nosotros de qué tabla está haciendo referencia? Ay, perdón. La donde va la imagen y ya ve que tenemos que dar nuestra opinión. Entonces me surgió la duda, aunque sea nuestra opinión, ¿la tenemos que citar? Sí, son nuestras propias palabras, ¿por qué vamos a citar? Nuestras propias palabras, me voy a poner como referencia yo, si es que aquí, si yo escribí un artículo, si yo escribí un libro y me voy a citar a mí mismo, por supuesto, porque también existe el autoplagio. Pero la indicación para realizar la tabla es clara. Tenemos que describirlo con nuestras propias palabras. Ok, gracias. De respecto de las imágenes, ahí sí es importante, coloquemos las referencias de dónde obtuvimos esas imágenes de Internet. Pero en esta parte del cuadro es clara la instrucción. Describamos con nuestras propias palabras esas 8 características que tienen los seres vivos y que la materia inerte o los seres no vivos no poseen en totalidad. Isabel, Oh, buena tarde, qué bueno que se integra. Ok, Xochitl, ¿tiene alguna otra duda? no, gracias. Ok. Yo sí quiero hacer una énfasis en el tercer cuadro que nosotros debemos de realizar. Se los dije el pasado miércoles. Em, Nosotros tenemos que citar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilizan en la industria farmacéutica y colocar dos ejemplos de sus usos en la medicina. Fui bastante empático acerca del organismo pluricelular y de hecho dimos algunos ejemplos de varias plantas. Todas las plantas son organismos pluricelulares y fui enfático. Saccharomyces cerevisiae y cualquier cepa o especie del género Penicillium es unicelular, corresponden a hongos. Los hongos son muy versátiles, existen hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Adelante, Lluvia, ¿quiere comentarnos algo? Ok, es importante entonces en Bueno,
Adelante, Hola, Lluvia, dígame. Lluvia. Hola, Lluvia. Si quiere comentar algo o hacer una pregunta, active su micrófono sin dudar. Adelante, le escuchamos. bueno, sí, ¿me escuchan? Claro que sí, Lluvia. Tengo una duda respecto a la actividad número 6. ¿Es necesario realizar las tablas? Como quien dice los recuadros. Si le facilita, por supuesto. Si le es más fácil colocar un recuadro, ya sea para poner, para ejemplificar los organismos productores, de los organismos consumidores y descomponedores, adelante. Si usted lo quiere poner en líneas de texto normal, adelante. Ok, gracias. Ok, bueno, para terminar esta parte de la actividad integradora número 5, vuelvo a hacer énfasis. Respecto de los hongos que están confundiendo con organismos pluricelulares como Penicillium, cualquier especie de Penicillium, y de Saccharomyces. Saccharomyces es un hongo levodoriforme. Son organismos unicelulares. Se agrupan con otros organismos formando colonias, pero esto no los hace pluricelulares. Existen en la naturaleza otros tipos de hongos, por ejemplo, los hongos comestibles que nosotros consumimos, como los champiñones, los hongos shiitake, los hongos portobelo. Ese tipo de hongos no son plantas, corresponden a otra estructura y a otro reino, sí son pluricelulares. Las trufas, por ejemplo, las trufas naturales también son hongos unicelulares, perdón, pluricelulares, y también son increíblemente costosos. Un hongo de verdad delicioso que nosotros también consumimos, es parte de nuestra gastronomía mexicana, es el huitlacoche, un hongo que ataca al maíz. Este tipo de hongos son pluricelulares, pero Saccharomyces, Penicillium, algunos hongos acetiladores, por ejemplo, la tiña, que su asesor virtual a veces padece en los pies, o la caspa, que crece en mi cuero cabelludo, como el Pityrus forum, son hongos unicelulares. Es importante que tengamos presente esto. Yajaira, buena tarde. Bienvenidos. Entonces quiero acentuar esta parte. No, por favor, es importante que pongamos atención que ni Penicillium ni Saccharomyces son pluricelulares, corresponden a organismos unicelulares. ¿Ok? Y entonces vamos a nuestra actividad integradora número 6. De quienes están integrando, ¿tienen todavía alguna duda sobre nuestra actividad integradora número 5? Sino para irnos de lleno a nuestra actividad integradora número 6. Vamos a pasar a nuestra actividad integradora número 6 para darle suficiente tiempo. Quienes estén revisando o más tarde revisen el video de esta sesión, detalles de nuestra actividad integradora número 5 están en nuestra sesión del día miércoles. Nuestra actividad integradora número 6 tiene como propósito comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de la nutrición. Y esta actividad, jóvenes, es encantadoramente rica en cuanto a conocimiento y en cuanto a lo que nosotros debemos de comprender respecto de los aspectos de la nutrición y comprender de que existen otros organismos que su nutrición es diferente a la nuestra. Para ello, jóvenes, recuerden, nuestra actividad, fíjense que no nos pide el que nosotros realicemos una portada, pero que sea un común denominador el que nosotros realicemos una portada para todas las actividades que nosotros realicemos, porque eso le da una excelente presentación a todas nuestras actividades. Nuestra actividad no lo pide, pero le recomiendo que lo haga. Nosotros necesitamos para esta actividad
Conocer los propósitos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía e identificar la clasificación de la materia. Para ello, nosotros entregaremos también un documento en Word donde vamos a integrar los siguientes puntos. Primero, jóvenes, nosotros vamos a explicar con nuestras propias palabras en un párrafo la diferencia entre los tipos de nutrición y la alimentación. Vamos a colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores. 3 ejemplos de cada uno de ellos y vamos a describir cómo, a mencionar únicamente o a identificar cómo llevan a cabo su nutrición, si es una nutrición autótrofa o es una nutrición heterótrofa. Nosotros la sesión pasada ya platicamos un poquito acerca de esa nutrición, que es un organismo autótrofo, que es un organismo heterótrofo, pero es importante hacer hincapié en ello. Nosotros explicaremos con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Vamos a describir con nuestras propias palabras la función de 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Es muy importante que no confundamos lo que son las biomoléculas orgánicas respecto de lo que son los bioelementos. Y finalmente nosotros explicaremos con nuestras propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y las diferencias que éstas presentan. Nosotros dentro de las características de los seres vivos ya platicamos acerca de que cuentan con un metabolismo, ya conocimos esa fase anabólica y esa fase catabólica del metabolismo. Cuando nosotros terminemos nuestra actividad lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14, S3, A y 6. Ahora bien, ¿qué es un organismo autótrofo? Un organismo autótrofo es aquel que tiene la capacidad de generar todo su alimento o bien todas las sustancias que necesita para su crecimiento y desarrollo y para su nutrición. A partir de dónde obtienen, por ejemplo, los organismos autótrofos la energía. La pueden obtener, por ejemplo, de la luz solar, jóvenes, o también a través de procesos de oxidación, generalmente de procesos químicos inorgánicos. Todas las plantas, todas las plantas son autótrofas. Tienen la capacidad de generar su propio alimento. ¿De dónde obtienen su energía? A partir de la luz del sol. Y a partir de la captación de esta energía tienen la capacidad de captar el dióxido de carbono de nuestra atmósfera y sintetizar todas las biomoléculas que necesitan. Tienen la capacidad de sintetizar todos los carbohidratos, todos los lípidos, todas las proteínas que necesitan para su crecimiento, desarrollo y para todas sus funciones vitales como una reproducción, para adaptarse, para ese mantenimiento celular. Y a partir de donde obtienen además la formación de esto. La fuente de carbono la utilizan a partir del dióxido de carbono, pero también necesitan una fuente de agua, como todos los organismos vivos, y también minerales que los obtienen a través de la tierra. El tipo de metabolismo llevan a cabo un proceso anabólico. Recuerden que ese proceso anabólico consume energía para crear moléculas más grandes. De esta forma, las plantas tienen la capacidad de producir o de generar este proceso que se llama fotosíntesis, que quiere decir que a partir de la luz del sol pueden ellas sintetizar moléculas orgánicas para su estructura y también para la propia producción de energía. ¿Debido a qué? A que las plantas también pueden generar carbohidratos, grasas y también las pueden consumir. Pero su fuente principal es la energía del sol. También existen otros organismos, por ejemplo, son muy pocas las bacterias, porque casi todas las bacterias, la gran parte la mayoría de las bacterias son organismos heterótrofos, pero existen algunas bacterias, jóvenes, que tienen la capacidad de también obtener energía solar gracias a una sustancia que se llama bacterioclorofila. Y también hay algunos otros organismos, generalmente microscópicos, que se les conoce como organismos quimiolitotróficos.
a partir de procesos reductivos y oxidantes, por ejemplo, pueden obtener esa energía y llevar a cabo su nutrición. Generalmente vamos a encontrar algunas bacterias que son nitrificantes y también oxidantes del hierro. Y de aquí es de donde pueden completar tanto sus procesos respiratorios como los procesos de oxidación, perdón, de obtención de energía, y son considerados organismos autótrofos. ¿Cuentan con organelos especializados? Por supuesto que sí. Todas las plantas, por ejemplo, cuentan con cloroplastos. Esos cloroplastos les permiten captar la energía que viaja en la luz y a partir de ella tomarla para sus procesos vitales. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, de las plantas o de algún organismo que sea autótrofo? Pues una cebolla, una papa, una bugambilia, el cilantro que nosotros comemos, todos ellos son plantas y todos ellos son organismos autótrofos. ¿Cuál es la diferencia con los organismos heterótrofos? Los organismos heterótrofos tienen la capacidad de generar moléculas grandes, por supuesto que sí, pero no pueden generar todas las que necesitan. ¿De dónde obtienen entonces las moléculas que necesitan para su crecimiento y su desarrollo y para la obtención de energía? A través del consumo o de comer otros organismos vivos, es decir, a partir de moléculas orgánicas ya preformadas. Vemos en las imágenes una garza que come un anfibio, como una rana, alguna ave que come un pez, los leones comen gacelas, los ratones, por ejemplo, comen lo que sea, y el ser humano, ¿qué consume? El ser humano puede producir las moléculas que necesita, sí, pero no todas. Las que no puede obtener, es importante obtenerlas, sobre todo para la producción de energía, a partir de moléculas ya preformadas. A esas las conocemos como nutrientes. ¿Y dónde encontramos los nutrientes? Pues en nuestros alimentos. Nosotros consumimos aves como el pollo, como el pato, como el guajolote, como la codorniz. Consumimos vegetales verdes como el cilantro, la lechuga, tubérculos como la papa o el camote, semillas duras como las lentejas, que son leguminosas, el frijol, las habas. Comemos otros tipos de cárnicos, por supuesto que sí, comemos res, pollo, cerdo, comemos pescados, comemos mariscos, comemos insectos, como los chapulines o los humiles o el gusano de maguey, que son muy ricos. Tenemos, jóvenes, en todos esos alimentos que les menciono, existen esos nutrientes y esos nutrientes yo los aprovecho para obtener energía y también, jóvenes, los obtengo porque hay sustancias que yo no puedo sintetizar y necesito obtenerlas de los alimentos. Más adelante hablaremos sobre, por ejemplo, algunas moléculas esenciales que son muy importantes. Entonces, los organismos heterótrofos se les conoce como organismos consumidores, ya que nos alimentamos de otros seres vivos. Consumimos moléculas orgánicas que ya están preformadas y que forman parte de otros seres vivos. Nuestro metabolismo es un metabolismo también anabólico, pero a partir de moléculas orgánicas ya preformadas. ¿De dónde obtenemos nuestra energía? A partir de esas moléculas químicas, es decir, a partir de una energía química que se completa con nuestro proceso de respiración celular para oxidar completamente esas sustancias. Poseemos algunos organelos especializados, no para una nutrición autótrofa, por eso somos organismos heterótrofos. Todos los animales que ustedes conozcan, todos los hongos, son organismos autótrofos y también todos los parásitos. Existen algunas bacterias, y es un grupo muy reducido, que son autótrofas, pero la gran mayoría de las bacterias son organismos heterótrofos. Así es que ya habíamos platicado el miércoles pasado acerca de esta nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y espero que con ello quede más claro. Pero todos formamos parte de un ecosistema, todos esos organismos.
todos tenemos funciones muy importantes y formamos de una red trófica. Esa red trófica está compuesta principalmente y en la base de la alimentación las plantas. Las plantas sustentan la vida animal en toda la superficie de nuestro planeta. Sustenta a todos los organismos consumidores, incluyendo todos los hongos. Los hongos, fíjense que tienen un papel muy importante dentro de nuestros ecosistemas, ya que a los hongos también se les conoce como organismos, se me acaba de olvidar. El papel importante de los hongos es que reciclan toda la materia muerta de la naturaleza, recuperan los nutrientes al suelo, cumpliendo con ello su metabolismo. Los hongos son organismos... Disculpe, asesor, la interrupción. Son Adelante. conocidos como fungicidas, algo así, ¿no? No, como Ujú. sacrófagos. Ah, ok. Los hongos son sacrófagos porque reciclan toda la materia muerta de la naturaleza y recuperan esos nutrientes al suelo. Los fungicidas son sustancias que matan a los hongos. Ahora, dentro de esa base de producción de alimentos, jóvenes, vamos a tener nosotros a las plantas que van a sustentar a prácticamente toda la vida animal. Nosotros, si lo ponemos esa red trófica en forma de pirámide, va a ser la base y el área más grande. Y esta área puede soportar niveles más elevados. Vamos a encontrar organismos consumidores, de hecho vamos a tener a los consumidores primarios. Los consumidores primarios son organismos herbívoros, se alimentan directamente de las plantas. El segundo nivel de consumidores vamos a tener organismos omnívoros. Los organismos omnívoros pueden consumir plantas, pueden consumir otros animales. Vamos a encontrar también animales que son insectívoros, y empezamos a nosotros a notar entre más empecemos a subir de nivel, que este se ve más reducido. Finalmente, en la parte superior de la red trófica, vamos a encontrar nosotros a los depredadores. Los depredadores, jóvenes, generalmente carnívoros, vamos a encontrar incluso algunos que son carroñeros. Esos organismos depredadores jóvenes tienen un papel muy importante, pero su nutrición también es bastante específica. Ellos han evolucionado y se han adaptado generalmente para el consumo y la especialización de la caza de especies en particular. Si nosotros rompemos esta red trófica, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las sequías? Si las sequías evitan el crecimiento de las plantas, crea una menor cantidad de alimentos para todos los niveles y se ven seriamente afectados. Ahora, si un nivel en la parte superior crece demasiado, va a afectar al nivel inferior. Así es que todos estos niveles tienen que estar en equilibrios. Cada uno de ellos tiene una función muy importante y el aumento en un nivel superior genera el decremento en un nivel más bajo. Si aumentan los herbívoros, se comen todas las plantas. Si se comen todas las plantas, estos organismos mueren porque no tienen alimentos y entonces los depredadores ya no van a encontrar tampoco sus propios alimentos. Si la base de esta red trófica aumenta, vamos a encontrar entonces alimento suficiente para todos los niveles de arriba y por supuesto que va a crecer. Es una parte natural, pero también es una parte que nos demuestra que es un equilibrio bastante complejo y que también es bastante frágil. De aquí, jóvenes, recuerden que ustedes tienen que poner ejemplos de 3 organismos productores, 3 organismos consumidores y 3 organismos depredadores. Y en función a su alimentación, describir si estos son organismos autótrofos o si son organismos heterótrofos. Todos ellos cumplen con una función vital muy importante, que es la función de la nutrición o una función de alimentación. Pero ¿cómo funciona esa nutrición celular?
Recuerden, existen organismos unicelulares, existen organismos pluricelulares, pero los procesos metabólicos son muy semejantes. La obtención de energía, por supuesto que puede ser diferente, pero los procesos metabólicos son semejantes entre todos los seres vivos. A partir, jóvenes, de esos alimentos, nosotros obtenemos esos nutrientes. Esos nutrientes nos proporcionan biomoléculas. Esas biomoléculas orgánicas importantes son los lípidos o grasas, son los glúcidos o carbohidratos y las proteínas. Y además también unas biomoléculas muy importantes que son los ácidos nucleicos. Esas moléculas, jóvenes, cuando se metabolizan, nos permiten, jóvenes, nuestro mantenimiento celular, el crecer y desarrollarnos, pero sobre todo la obtención de energía. ¿Y para qué nosotros utilizamos la energía? Los seres humanos, jóvenes, y los animales en general, utilizamos energía para todo, para correr, para trabajar, para jugar, para estudiar. Incluso cuando descansamos, nosotros gastamos energía. Muchísimo menos que cuando hacemos ejercicio, pero aún así gastamos energía. La energía no es ilimitada, entonces forzosamente necesitamos obtenerla de los alimentos. Por ello es importante que nosotros tomemos nuestros alimentos varias veces al día para cumplir con los requerimientos energéticos que necesitamos. ¿Por qué necesitamos esa materia? Para fabricar células nuevas. Yo ya no estoy creciendo, pero aún así estoy manteniendo mis células, estoy manteniendo mi cuerpo, mi cabello sigue creciendo, mis uñas siguen creciendo. Necesito un mantenimiento celular. Los niños necesitan alimentos suficientes y de calidad porque están en un pleno desarrollo y crecimiento, así como los demás seres vivos. ¿Y para qué necesitamos esa energía? Para todos los procesos, para todas las actividades que nosotros realizamos. Ahora bien, es importante saber, ¿yo cómo obtengo entonces esas biomoléculas orgánicas, las grasas, los lípidos, los glúcidos, que funcionan para que yo los pueda convertir en energía y también para que funcionen para mi propio mantenimiento celular, para crear nuevas células, para mantener mis procesos biológicos? Pues los obtengo de mi desayuno, de mi almuerzo, de mi comida, de mi merienda y de mi cena. Y por lo que acaban de notar, entonces su asesor es bien glotón. Y sí, y en la mañana, jóvenes, es muy importante y sobre todo, no solamente saber que existe una nutrición celular, sino saber que esa nutrición tiene que ser suficiente y de calidad, más no de cantidad. ¿Qué es lo que pasa si efectivamente yo consumo en la mañana mis proteínas, es decir, unos huevitos bien ricos con un bolillito, imaginen, y acompañado de unos chilaquiles con cebolla? ¿Qué nutrientes voy a obtener del bolillo? Y mis chilaquiles me van a dotar de carbohidratos. El huevo me va a dotar de grasas y de proteínas de alta calidad. La cebolla, jóvenes, me va a dotar de sales minerales que también son muy importantes y además de carbohidratos y también vamos a hablar de unas biomoléculas que son, que son vitaminas. Pero esto me alcanza para todo el día, por supuesto que no. Yo al mediodía ya me estoy comiendo una manzana o me estoy comiendo unos cacahuates para la comida. En la comida me voy a comer un arrocito con mole o me voy a comer una pancita con unas tortillas recién hechas, o me como una quesadilla, o me como una gordita, o si voy rápido me como una torta, tal vez me como unos tacos de carne asada, tal vez me como una sopita de lentejas, o unos frijolitos. Imagínense unos frijolitos con queso y unos totopos, o con unas tortillas bien calientitas. ¿Qué voy a obtener a partir, por ejemplo, de unos tacos de carne asada? ¿Qué obtengo de unas lentejas? Obtengo proteínas. De ahí obtengo esos aminoácidos que los puedo convertir en energía o bien son importantes para que yo produzca las proteínas que yo necesito para la formación de mis tejidos y mi mantenimiento celular. Las tortillas que tienen carbohidratos. Esos carbohidratos, jóvenes, se convierten directamente en energía. Pero, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, su asesor virtual que taquea todo lo que puede,
No lo acompaña, por ejemplo, imagínense un caldito de res, así con sus verduras, sus papitas, un chayote, zanahoria, con una col, así bien calientito y bien sabroso. No se come 3 tortillas, se come como unas 20, y con salsita. Imagínense, hoy una salsita roja, eh, o imagínense con unos chiles habaneros. Ay, en fin, ¿qué es lo que pasa si yo, mi alimentación no solamente es suficiente, sino que excedo? Mi cuerpo, como está adaptado, puede almacenar esa energía, pero la almacena en forma de grasa. Y si esto lo repito mañana y toda la semana y todo el mes y así durante varios años, jóvenes, voy a aumentar de peso, voy a aumentar mi tejido graso y con ello también puedo desarrollar alguna patología, puedo desarrollar diabetes, puedo desarrollar hipertensión y dañar mi propio organismo. Es por eso que nosotros también en esta semana tenemos que aprender que dentro de esos procesos de nutrición tienen que ser suficientes y tienen que ser de calidad, pero no en exceso. eh, Saber que esos nutrientes se encuentran, ya les dio hambre, y pues imagínense, en esta actividad, jóvenes, no es necesario que me digan, los carbohidratos son moléculas de carbono e hidrógeno que forman estructuras mayores y las conocemos como harinas o azúcares. Eso yo lo sé y ustedes ya lo aprendieron. Ustedes descríbanme qué es lo que hacen, cómo sería una alimentación y qué es lo que obtienen con él. Imagínense que comen un arrocito con una pierna de guajolote. En el arroz voy a encontrar vitaminas, en el arroz voy a encontrar, es muy rico en carbohidratos. En esa pierna de guajolote voy a encontrar proteínas y si los acompaño imagínense un molito negro con unas tortillas y además lo acompaño con verduras. Imagínense un arrocito con zanahoria y chícharos. Y papita, estaría muy rico. ¿Qué nutrientes obtengo? Ahora, en la cena, jóvenes, su asesor virtual se cena un chocolatito bien calientito con unas 4 conchas y 2 orejas. Eso es un alimento donde yo obtengo muchísimos carbohidratos, pero es demasiado para una alimentación. Imagínense un filetito de pescado, así con un arroz blanco, una chulada y unas tortillitas de harina. Xochitl nos pregunta, ¿el arroz contiene arsénico? Por supuesto que sí. El arsénico, jóvenes, es un elemento que es bastante tóxico, pero ¿el arroz es el único que contiene arsénico? Eh, Vamos a quitar algunas dudas y para quitar también algunos miedos. En toda la superficie de nuestro planeta existe arsénico, en todo, en lo que respiramos, en la tierra, en el agua, todo contiene arsénico y el arsénico es tóxico. ¿Nos debe de dar miedo? No, no nos debe de dar miedo. Van a decir, pero yo no consumo tierra. Jóvenes, nosotros en el aire que respiramos hay polvo y sí, si nosotros hacemos los cálculos estaríamos consumiendo entre 2 o 2,3 gramos de tierra. Es muy cierto. Y luego imagínense que, por ejemplo, en mi pueblo o en mi barrio, que no están pavimentadas las calles, pues todavía aumenta un poco más. ¿El agua contiene arsénico? Sí, contiene cierta cantidad de arsénico. Pero algo que tenemos que aprender es que todos los alimentos van a contener algunas sustancias que en mayor o menor medida son tóxicas, pero el beneficio de consumirlos es mayor y que también afortunadamente vivimos en un país que es increíblemente diverso y que encontramos una gran diversidad de alimentos. Y la diversidad de los alimentos también puede desplazar esas sustancias tóxicas que se empiezan a acumular en mi cuerpo. Es por ello que nosotros debemos de tener una alimentación balanceada y también aprovechar la diversidad de alimentos que nosotros tenemos. No solamente consumir carne, no solamente consumir alimentos procesados, hay que consumir frutas, hay que consumir verduras y existe una amplia gama, pues, que es muy importante. Xochitl, ustedes
alérgica al polvo, a la humedad, al aguacate. Ok, pues sí, algunas personas son hipersensibles a muchos de los contenidos o a muchas sustancias. Eso puede crear una hipersensibilidad y también algunas respuestas que generan alergias. Hay personas que son alérgicas al polen, hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a los contenidos del cacahuate. Hay personas, por ejemplo, en una edad mayor, en una persona adulta madura, gran parte de la población ya no empieza a tolerar la leche por el contenido de lactosa y tiene que tomar leche deslactosada. También debemos de entender que existen muchos productos que pueden suplir en mayor medida cuando nosotros tenemos una afección. Pero nosotros tenemos que entender esta parte de la nutrición celular desde que nosotros consumimos. Les decía la sesión pasada, no solamente o no son necesarios esos conceptos, sino la interpretación de esos conceptos e interpretarlos en las actividades que yo realizo día a día. Ahora bien, continuando con esta parte, respecto de esas biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas, se forman a partir de los elementos de la tabla periódica. Nosotros ya conocimos que existen dentro de esas características de estructura de los seres vivos, existen elementos que conforman la mayor cantidad de los compuestos que nos conforman como seres vivos. A ellos los vamos a conocer como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Estos elementos son los que componen en mayor cantidad y los encontramos en los seres vivos. Vamos a encontrar algunos elementos que están en una menor cantidad y los vamos a conocer como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y algunos que necesitamos en pequeñísima cantidad, pero que son necesarios para el correcto funcionamiento de mi cuerpo. Eso los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, como el hierro, el yodo, el flúor, el zinc, el cobalto, el cromo, el selenio. Imaginen, si nosotros no consumimos suficiente hierro, vamos a padecer anemia. El hierro lo podemos encontrar, por ejemplo, en vegetales verdes como la lechuga. La lechuga tiene cantidades muy grandes de hierro, en las espinacas, por ejemplo, en los espárragos, pero también en los productos cárnicos como el huevo o la carne. Ahí vamos a encontrar también cantidades importantes de hierro. ¿En los frijoles contienen hierro? Sí, pero los frijoles como las lentejas y como los garbanzos, adivinen qué, son más importantes por la cantidad de proteínas que tienen. Aunque hay que ser honestos, las proteínas que tienen se consideran de bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque son deficientes en algunos aminoácidos. ¿Qué son esos aminoácidos? Pues hay que explicar qué son esas biomoléculas y cuáles son esas biomoléculas orgánicas que son importantes. Antes de pasar con ello, existen también biomoléculas inorgánicas, algunas de ellas de extremada importancia, como el agua. Si no existiera el agua, no existiera la vida, y es muy importante para nosotros para mantenernos vivos, pero no nos otorga alguna fuente de nutrición. Nos puede aportar sales minerales que siguen siendo biomoléculas inorgánicas y que también son muy importantes, pero en baja concentración. Y también existen algunos gases como el dióxido de carbono, que son muy importantes para el crecimiento de las plantas. Y como nosotros ya sabemos, las plantas son el sustento de la vida animal en la superficie de nuestro planeta. Ahora pasemos con esas biomoléculas orgánicas. ¿Por qué los frijoles? Por supuesto que son muy buenos, pero ¿por qué mi asesor dice que contiene proteínas de bajo valor biológico? Vamos a ver esta parte. Vamos a explicar primero los carbohidratos. Los carbohidratos, jóvenes, en la función de nutrición, su función principal en el ser humano es producir energía. Todos los carbohidratos están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos o azúcares también les llamamos. Los carbohidratos en su estructura forman diferentes tipos de azúcares como la sacarosa, como la lactosa, pueden formar triosas
Cuando se forman moléculas más grandes, forman almidones, y a los almidones los conocemos como harinas. Y estos los vamos a encontrar en los cereales. ¿Y en qué cereales? Como el trigo, como el arroz, como el maíz. Y a partir de ello obtenemos productos como las tortillas, como un bolillo, como una conchita, como una tortilla de harina. Y su función principal es darnos energía. Existen también otras biomoléculas muy importantes, como los lípidos. Los lípidos tienen funciones muy importantes, tienen funciones de aislamiento. Debajo de nuestra piel tenemos una capa lipídica y nos evita que nosotros perdamos calor. Es un excelente aislante. También tiene funciones de protección y de lubricación. Protege mis órganos internos mediante una ligera capa de grasa y, por ejemplo, también algunos de mis órganos externos. Por ejemplo, en su asesor virtuólogo, cuando se limpia las orejas, le sale una pastita amarilla, la que conocemos como cerilla. Esas cerillas son esfingomilinas y son productos a partir de las grasas. Y su función es proteger a mi oído interno. Claro que también hay que mantener un aseo y por ello las limpio, pero su función principal no es que se vea fea mi oreja, sino proteger mi oído interno. Y además también son muy importantes. ¿Por qué? Porque las grasas son precursoras de muchas hormonas. Por ejemplo, el colesterol es importante porque es precursora de las prostaglandinas, que son hormonas muy importantes, y también son precursoras de los cerebrósidos. Los cerebrósidos, jóvenes, son sustancias que ayudan al desarrollo de mi cerebro y en los niños son muy importantes, pero consumirlas en exceso nos puede hacer daño. De los lípidos, todos los lípidos están formados por ácidos grasos. De los ácidos grasos existen muchos, pero existen algunos que llamamos ácidos grasos esenciales. ¿Por qué los llamamos ácidos grasos esenciales? Porque yo no los puedo producir y tengo que obtenerlos a partir de mis alimentos. Tal vez nosotros los conozcamos como nombres comunes como el omega 3, omega 6 o el omega 9, que es el ácido oleico, el linoleico y el ácido linolénico. Todos ellos parten del ácido graso araquidónico. Existen más ácidos grasos que son muy importantes, pero estos ácidos grasos yo no los puedo producir, entonces necesito obtenerlos a partir de los alimentos, de alimentos grasos como las almendras o los cacahuates, por ejemplo, a partir del huevo, a partir de la leche. Por ello es importante el consumo de grasa. Pero ¿qué es lo que pasa si mi asesor virtual se la pasa comiendo todo el tiempo tacos de carnitas? ¿Tiene esos ácidos grasos? Por supuesto que sí, pero tiene muchos más. Y las carnitas están bien ricas. Pero si mi asesor virtual se la pasa comiendo tacos, va a acumular una mayor cantidad de grasa y mi cuerpo la va a acumular dentro de mis depósitos grasos, aumentando mi grasa visceral y también aumentando la grasa que circula por mis arterias y ello puede enfermar a mis células y causar un taponamiento, provocando un infarto o un preinfarto o un tipo de trombosis. Por ello es importante que nuestra alimentación es adecuada. ¿Las grasas son buenas? Por supuesto que sí, porque necesitamos muchas de ellas, pero consumirlas en exceso, todos los excesos crean daño. Las proteínas son increíblemente importantes y tienen funciones específicas, tienen funciones de protección, tienen funciones de mantenimiento, tienen funciones de catálisis. Por supuesto, Yajaira, todo con medida y perfectamente balanceado. Para eso es esta unidad, para que comprendamos acerca de la nutrición. Las proteínas tienen funciones de aislamiento, de protección, forman estructuras muy diversas. Mi piel está hecha de proteínas, mi cabello está hecho de proteínas, mis huesos están hechos de proteínas. Existen proteínas que son útiles para el transporte, por ejemplo, las que se encuentran dentro de las células sanguíneas, como los eritrocitos. La hemoglobina es encargada de transportar el oxígeno y mantener esa respiración. Existen otras proteínas que se llaman enzimas y las enzimas me ayudan a mi metabolismo y a muchos procesos bioquímicos dentro de mi cuerpo. Todas las proteínas se encuentran formadas por pequeñas unidades llamadas aminoácidos.
Existen cerca de 124 aminoácidos que se han identificado, pero de todos esos aminoácidos, los que conforman las proteínas importantes para mí son 20. De esos 20 aminoácidos, jóvenes, el ser humano en diferentes etapas de la vida solo puede sintetizar 9 o 10. Entonces, ¿qué pasa con ese resto? Esos 10 u 11 que yo necesito para fabricar esas proteínas que me ayudan a crecer, que me ayudan a mi mantenimiento. Necesito obtenerlas de los alimentos. Esos aminoácidos que yo no puedo producir se llaman aminoácidos esenciales, como la metionina, la lisina, el triptofano. Esos tipos de aminoácidos es importante que yo los obtenga a través de los alimentos. Ahora, los cárnicos, los lácteos, el huevo, contienen proteínas dentro de la carne que son de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque son ricos en este tipo de aminoácidos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las leguminosas como el frijol, las lentejas o el garbanzo? Claro que son muy importantes, pero son deficientes en dos aminoácidos, lo que es la lisina y lo que es la metionina. Como se encuentran muy pocos de estos aminoácidos en los frijoles, en las lentejas, se les considera proteínas de bajo valor biológico. Por ello no debemos de consumirlo. Claro que sí, porque nos ofrecen fibra, nos ofrecen vitaminas, nos ofrecen minerales. Y con ello puedo compensar yo otras deficiencias y sobre todo diversificar mi alimentación. Claro que sí, imagínense un taquito de bistec y poniéndole unos frijolitos refritos encima, es una chulada. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene carbohidratos en la tortilla, tiene grasas al ser frijoles refritos, tiene vitaminas. ¿Por qué? Porque tanto los cárnicos son muy ricos en vitamina B como los frijoles son ricos en vitamina A. Y además, ese taquito de bistec o de carne asada con frijoles, le voy a poner su cebollita y su cilantro y una salsita y lo voy a acompañar de una rica agua de limón con chía. Además me están proporcionando vitaminas, antioxidantes y sobre todo proteínas que me está proporcionando tanto la carne como esos frijolitos. Un caldito de frijol, imagínense con un chicharroncito, ay, ay, acompañado de un queso, o imaginen un pedazo de chorizo. A mí me gustan mucho las cosas bastante fritas, pero imagínense unos frijolitos negros caldosos con un pedazo de chorizo. Oh, eso es algo. Oye, un guacamolito, eso es bueno. Jóvenes, de esto se trata, de que yo interprete qué nutrimentos contienen mis alimentos y qué es lo que yo consumo. Tal vez yo me encuentro bajo un régimen especial de alimentación porque tal vez padezco diabetes y tengo restringido el consumo de azúcares y el consumo de carbohidratos. Tal vez yo tengo hipertensión y comer muchos alimentos grasos y sobre todo el consumo de sal me hace daño. ¿O qué tal si yo padezco gota y el consumo de cárnicos hace que se me hinchen los pies? Entonces tengo que buscar otros alimentos que me suplan el contenido de estas biomoléculas. Existen otras biomoléculas como los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque me dicen qué es lo que soy y qué es lo que necesito. Existen dos tipos de ácidos nucleicos y uno es el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. En estas estructuras, jóvenes, están formadas por lo que son bases púricas y bases pirimídicas, y a partir de ellos, en las estructuras que forman genes dentro de nuestro DNA. En los genes hay información química de quién soy y qué es lo que necesito. Se encuentra ahí la información de las proteínas que me conforman y que yo necesito. ¿Quién tiene la capacidad de leer esa información? El RNA. El RNA lee esa información y va hacia las células para que se puedan sintetizar las proteínas que yo necesito. Proteínas para mi protección, proteínas para mi desarrollo, proteínas para mi crecimiento, para mi estructura, para mis reacciones biológicas. Por ello son importantes estas biomoléculas. Ahora,
No todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. Claro que existen, pero ¿por qué no les dan esa importancia dentro de las biomoléculas orgánicas? Los carbohidratos están formados por monosacáridos, los lípidos por ácidos grasos, las proteínas por aminoácidos y los ácidos nucleicos por bases púricas y bases pirimídicas. Pero ¿qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas son unas sustancias muy diversas que no están conformadas por una sustancia química común en todas ellas. Por ello es que no es que no les den la suficiente importancia, pero no corresponden a estas biomoléculas que pueden ser formadas a partir de unidades químicas que se polimerizan o condensan para formar estructuras mucho más grandes. Pero por supuesto que son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque las vitaminas generalmente se unen a unas proteínas que se llaman enzimas y esas enzimas me ayudan a mi metabolismo. Por ello es que son muy importantes también y por ello es que también se los menciono. Entonces, jóvenes, recuerden, nosotros para antes de ello, la clase pasada habíamos quedado que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que le permiten a mi organismo dos cosas fundamentales: obtener energía gracias a las rutas catabólicas y mi mantenimiento y desarrollo, o bien mi crecimiento a partir de las rutas anabólicas. El catabolismo me permite producir energía en forma de ATP, que es el adenosintrifosfato, por medio de procesos de oxidación y degradando las biomoléculas. ¿Dónde voy a encontrar esas biomoléculas? En los nutrientes. ¿Y dónde se encuentran esos nutrientes? En los alimentos. En esa torta de jamón que yo me como, en ese burrito de frijoles que me almuerzo, en ese pozol fresco que me estoy tomando en las mañanas o en ese atole de masa que me tomo en las mañanas. De ahí obtengo yo esa energía. Existen algunas rutas características como la glicólisis, el ciclo de Krebs, las fermentaciones o la cadena respiratoria. Y la otra parte es el anabolismo. El anabolismo consume esa energía que yo ya creé mediante las otras rutas. ¿Y para qué lo necesito? Para fabricar las biomoléculas que yo necesito, para fabricar esas proteínas, para crecer, esas proteínas que conforman mi cabello, que conforman mis uñas, que me ayudan a sanar si es que yo tengo una lesión, y para la propia fabricación de las células que yo necesito. Generalmente son rutas divergentes, implica procesos químicos de reducción. Algunos ejemplos son la fotosíntesis y la síntesis de proteínas que yo realizo. Yo no tengo la capacidad de sintetizar todo lo que necesito, por ello es que yo necesito esos nutrientes para fabricar energía, y esa energía es importante para poder fabricar lo que yo necesito a partir de sustancias también ya preformadas. Con ello, jóvenes, recuerden, nosotros tenemos que describir la diferencia entre una nutrición autótrofa y heterótrofa, colocar 3 ejemplos de organismos productores, consumidores y descomponedores, y jóvenes identifican si estos organismos tienen una nutrición autótrofa o heterótrofa. Explicar claramente en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía y cómo se observa en la nutrición celular. Platíquenme de lo que ustedes consumen y cuáles son esos nutrientes que ahí encontramos. A mí, les voy a ser honesto, de nada me sirve el que me coloquen definiciones en su tarea si ustedes no pueden interpretar lo que aprendimos conforme a lo que nosotros hacemos del diario. Imagínense una sopita de tortilla con una ensalada César, o imagínense un cóctel de frutas así muy rico con un agua de papaya, un agua de guanábana, un agua de alfalfa, que es deliciosa. Vamos a escribir claramente la función de esas 4 biomoléculas que son esenciales para la vida, y explicar finalmente en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que juega en el catabolismo y el anabolismo en el proceso de celular. Yo les prometí y les dije que íbamos a hablar de comida y que esta sesión iba a ser bastante rica, y creo que no fallé. Platíquenme dentro de su actividad qué es lo que ustedes hacen, cómo interpretan. Tal vez en la mañana ustedes se consuman, imagínense, una frutita picada, que lo acompañen con un cereal, se tomen un vaso de leche,
¿por qué no acompañarlo con un café y una orejita o una concha en la hora de la comida? Imagínense un chicharroncito en salsa verde, o imagínense un taco de chicharrón con aguacatito y una salsita. ¿Qué es lo que desayunan? Tal vez se desayunen un tamal o una torta de tamal o un burrito. Tal vez en la comida se coman unos papazules. Como lonche se coman una torta de huevo o una quesadilla. O, ¿por qué no una guacamaya, si es que viven en Guanajuato? O se coman unas enchiladas suizas y para la cena se coman un tamal, se coman unos bollos, se coman unos buñuelos, jóvenes, pero que nosotros interpretemos qué es lo que nosotros consumimos, para qué lo consumimos y qué es lo que nosotros obtenemos al consumir esos alimentos. La interpretación que nosotros le demos es lo importante que tenemos que aprender en esta unidad. ¿Alguna duda? Además de provocarles hambre, perdón, Ascensión, pero imagínense una ensalada. A veces un consomé con verduras, es algo también bastante rico, pero generalmente la glotonería es lo que más me incita a comer. Jóvenes, ¿existe alguna duda? Recuerden, si terminan sus actividades, realizar la encuesta de opina sobre todo asesor virtual, o bien también la encuesta de opina sobre tu módulo número 14, y esto para que tengamos accesos a los recursos de nuestra semana 4. Lo último que probé fue un ceviche de, de garbanzo con su cilantro picado, cebolla, un poco de sal y unos chilitos. Era una chulada ese ceviche, me encantó, ¿no? Tan solo un consomé con arrocito y garbanzos, es una comida de reyes. Jóvenes, que tengan una excelente tarde, y a aquellos que no han comido, les deseo un muy buen provecho. Hasta luego. Adiós. Gracias, asesor. Excelente tarde. ¿Cómo se Hasta luego, prepara? asesor. Gracias. El Ya, agua de ya alfalfa. quedamos con hambre, oiga. Gracias, asesor. No todo en el país se consume el agua de alfalfa, pero la alfalfa es una leguminosa, contiene enormes cantidades de minerales, de vitaminas, y también contiene muchas proteínas. Lo que tiene que hacer, un manojo de alfalfa fresca, usted la desinfecta previamente, y un manojo en 2 litros de agua, agrega azúcar, tal vez agrega unas gotas de limón para que sepa más rico, y eso es todo, y es tan fresca. Y lo que se acostumbra también mucho en el centro del país es el agua de alfalfa con piña. La piña tiene vitamina C y potencia el sabor, y jóvenes, fresca, es un agua muy riquísima. Para aquellos que se hayan probado un agua de alfalfa, no me dejarán mentir. Y Sí, asesor, sabe muy rica. Yo ya la he probado así. Y imaginen, no solo eso, un agua de guanábana. Hace mucho También. tiempo que no pruebo guanábana. Oh, eso es una chulada. Para quienes viven en el norte, por ejemplo, un agua de cebada, es increíblemente fresca. Para aquellos que tengan tal vez un padecimiento, incluso el agua de alpiste, de ese alpiste que nosotros le damos de comer a las aves. No, buena para mi presión. Exacto. A mí, cuando se me sube la presión, un agua de alpiste, y cuando se refrigera, qué fresca es. Y después de un rato uno se acostumbra, porque Ascensión, yo también tomo agua de alpiste cuando se me sube la presión. Bueno, jóvenes, hasta luego. El saber de nutrición también nos ayuda a obtener los beneficios de los propios alimentos. Ok, gracias. Que tengan una muy bonita tarde y buen provecho para todos. Por mensaje, pásame la receta del Gracias. agua de alpiste, ¿o qué es? Del agua de alpiste se le escribo, claro que sí. Ok, Les gracias. digo cómo se realiza. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye. Adiós, adiós. Buen fin de semana para todos. Buen fin. Igualmente. Hasta luego.